Cuando nos llaman a nosotros de alarmas a decirnos, venga, se disparó la alarma, me parece que hay un incendio, ni por la mente de Guillermo, ni por la mía, ni por la de nuestras familias pasó, hay que acabar y empezar otra cosa diferente, sino esto es lo que hacemos, esto es lo que sabemos hacer y seguimos adelante. El fallecimiento de mi hermano Guillermo es una historia de fortaleza de parte de mi hermano. Desde que fallece mi papá, digamos que siempre yo estuve con él y al final siempre éramos un complemento, siempre trabajamos los dos. Yo llevo en la mente, venga, cada persona que está con Yamaki, pues es una responsabilidad. Es más, desde ese año, desde el 2002 del incendio, Yamaki no ha parado de crecer. Hola, mi nombre es Osvaldo Rueda, soy el gerente general del Grupo Empresarial Yamaki y en los próximos minutos les contaré cómo inició esta aventura junto con mi hermano Guillermo Rueda. Bienvenidos. Nosotros junto con mi hermano Guillermo empezamos a trabajar desde muy temprana edad. Lamentablemente nuestro padre fallece cuando Guillermo tenía 10 años, yo tenía 9 años y veníamos de una familia muy humilde. Desde ese momento empezamos a trabajar en una carpintería. Vivíamos en un casalote donde mi mamá arrendó la parte del lote para una carpintería. Allí empezamos, estudiábamos medio tiempo y trabajábamos medio tiempo. Y allí arranca nuestra historia de trabajo. Durante todo nuestro primaria, bachillerato, aprendimos el arte de la ebanistería. Hacíamos muebles, sillas, mesas, camas, comedores, chifonieres. Sin embargo, junto con mi hermano Guillermo, a pesar de que se gana dinero en esa industria, finalmente decíamos, venga, pero esta no puede ser nuestra vida. Andar con las manos sucias, andar todo el tiempo en overol, porque pues básicamente así era como andábamos en el taller, y en ese medio se mueve siempre mucho el tema de que se toma mucho licor, nos pagan los sábados, salimos a divertirnos y nunca hay progreso a pesar de que se gana dinero. Entonces a raíz de eso siempre teníamos muy claro el objetivo junto con mi hermano de que no podíamos, ese no era nuestro futuro, era nuestro trampolín para empezar a conseguir los medios y poder conseguir los recursos para poder llegar a lo que somos hoy en día. Allí terminamos bachillerato, nos convertimos en contratistas de fabricar muebles. Mi hermano salió de un colegio técnico en electricista, yo salí de un colegio comercial y allí es donde empieza la posibilidad de empezar en este mundo a raíz de un aviso publicitario, o más bien un aviso de empleo, donde mi hermano ve una publicación que decía que necesitaban un carpintero en una fábrica de amplificadores de audio. Allí es donde se vincula mi hermano como carpintero. En aquel entonces le da la posibilidad y le dice, si usted tiene buen desempeño en la carpintería, lo voy a ascender después a la parte de electrónica, que era lo que realmente le gustaba a mi hermano. Y efectivamente en un mes ya pasó a la parte de electrónica y allí es donde inicia nuestra historia en este mundo de Yamaki. Guillermo, que tenía una visión interesante, se monta en esta aventura de Yamaki, en una empresa que está naciente, nace en el año de 1986, la funda el señor Hernán Vélez. Él era ingeniero electrónico, músico, escritor de libros, crea la marca Yamaki y arranca en el año 86 en la carrera séptima con 124 en una casa que renta. Allí es donde aparece la primera sede de Yamaki. Mi hermano empieza a trabajar ensamblando los amplificadores que se fabricaban en aquel entonces y rápidamente él empieza a ascender y a crecer. Luego me vincula a mí, efectivamente como contratista de ensamble de equipos de audio, y esa es la manera en que nos empezamos a enrolar en el mundo de Yamaki SaaS. ¿Cómo nos convertimos en accionistas de la compañía? El fundador de Yamaki
es un señor particular que tiene ideas interesantes y por ser una persona que tiene una mente brillante, digamos que no encaja dentro de lo normal. Y al señor Hernán Vélez se le metió en la cabeza que tenía que construir un robot y efectivamente logró construir el robot, pero necesitaba varios recursos, muchos recursos económicos. En aquel entonces los consiguió a través de una entidad pública llamada FONAVE, pero por cosas del destino él no quiso seguir siguiendo la línea de FONAVE, le quitaron los recursos y allí es donde él empieza a ver la necesidad de vender lo que es Yamaki en aquel momento. Un Yamaki pequeño, un Yamaki con más o menos 20 personas trabajando, dentro de las cuales yo estaba de forma de contratista. En esa época se veía mucho la figura del contratista y a raíz de eso él vende el 50% de las acciones de la compañía, se las vende a mi hermano Guillermo y se las vende a otra persona que en ese momento era el encargado de las ventas. Ahí hay una historia interesante y es cómo Guillermo consigue los recursos para poder cumplir con ese primer 25% de las acciones de Yamaki. Y es que dentro de su locura él apostó a Yamaki desde ese momento y él vio la posibilidad de decir, venga, voy a ser independiente y necesito conseguir X cantidad de dinero. Por supuesto, como venimos de una familia muy humilde, no teníamos, y pues convenció a mi mamá de que hipotecara la casa. No sé cómo lo hizo, mi mamá también pues siempre ha confiado mucho en nosotros, hipotecó la casa, sacó un crédito en una entidad bancaria que nos dio la mano desde el comienzo y allí salieron los recursos de ese primer 25%. Este señor Hernán Vélez sigue con su proyecto del robot y de esta manera sigue necesitando más recursos y termina por vender el 100% de la compañía, donde yo le compro el último 25% de las acciones de Yamaki. Ahí ya en este momento somos 4 accionistas y después con el pasar del tiempo ocurriendo cosas interesantes que ocurren en todas las sociedades, finalmente quedamos nosotros 2 únicamente como socios de la compañía y quedamos nosotros 2 con un propósito y era, venga, vamos a construir un sueño, vamos a construir algo que es para nuestra familia. Y pues indudablemente que en su momento nace enfocado en nuestra familia, en nuestros hermanos, en nuestra mamá, en esos momentos en nuestras parejas, pero hoy en día pues nuestra familia son más de 130 personas que están actualmente trabajando con nosotros. Esa es la forma y la parte como nace Yamaki, cómo Guillermo Rueda y cómo Osvaldo Rueda se vinculan a esta aventura llamada Yamaki SAS. Yamaki, el señor Hernán Vélez, como les digo, es una persona particular, muy brillante. Él necesitaba crear una marca como tal, en que las personas, y eso nos lo mencionaba a nosotros, asociaran el nombre de la marca, porque finalmente Yamaki nace como marca. Hoy en día somos empresa, pero nace realmente como marca. Y él quería que Yamaki o el nombre de la marca lo asociaran a algo japonés. El señor Hernán era una persona que leía mucho y le gustaba mucho la teoría Z. La teoría Z es una teoría que nace de los japoneses, donde se habla de la calidad total. Y como nosotros fabricábamos en aquel entonces, pues era muy importante la calidad de los productos. Entonces él se regía por, venga, ¿qué puede la gente asociar con algo que lo lleve o lo traslade al mundo japonés? Porque lo que en aquel entonces, en el año 1986, era uy, los productos japoneses son de muy buena calidad. Entonces él se pone a investigar y al final aparece un nombre muy sonoro, Yamaki. Yamaki es un pez, el nombre de un pez en Japón, pero también es el nombre de una marca de guitarras en Japón que tiene una alta calidad. De allí nace Yamaki, donde efectivamente hasta hoy en día cuando alguien no ha escuchado la marca Yamaki, es más, nos pasa mucho que cuando vamos a las ferias, como llevamos camisas con nuestro logo de Yamaki, las personas que nos ven siempre dicen, Yamaki, motos, Yamaki, Japón. Y entonces con esto concluimos que la idea del señor Hernán fue exitosa porque todo el que escucha por primera vez Yamaki lo está asociando con algo de motos o con algo de Japón.
Bueno, ¿cómo empieza Yamaki? Porque finalmente la esencia de Yamaki siempre ha sido ser mayorista, ser distribuidor, y después más adelante vamos a hablar de la historia de nuestras tiendas. Cuando empezamos a fabricar los productos, pues indudablemente que no teníamos mayor dinero, no teníamos mayores recursos, entonces lo que se hizo fue empezar a buscar, identificar en qué tiendas vendían los semiconductores o la materia prima que nosotros necesitábamos para poder fabricar nuestros amplificadores. Y allí es donde logramos que varias tiendas o los dueños de las tiendas del sector del centro, que era donde en aquel entonces se vendían los electrónicos o las partes electrónicas, nos ayudaran vendiéndonos las partes o los insumos, los insumos para la fabricación, y nosotros a cambio entregarles productos terminados para que ellos lo vendieran. Digamos que nos remitimos a cómo nació el comercio hace muchos años, que era justamente el trueque, donde nosotros, o más bien ellos nos entregaban a nosotros partes y nosotros les pagábamos con producto terminado. Así nace esta red de distribuidores, donde finalmente no era solamente en Bogotá, después necesitábamos conseguir más partes, la tenía el señor de Barranquilla, la tenía el señor de Cali, la tenía el señor de Pereira, y lo que hicimos fue, junto con un comercial que vendía partes electrónicas ya en Colombia, lo contratamos para que él abriera el mercado y abriera la distribución de los productos marca Yamaki en toda Colombia. Así es como nace Yamaki como distribuidor en todo el país. Digamos que la primera marca que nosotros representamos, marca de reconocimiento mundial que representamos inicialmente, es la marca AKG. Esta marca pertenece a un grupo llamado Harman. Ellos empiezan a buscar distribuidores, vienen aquí a Colombia, mandan un representante español a buscar distribuidores, y él ve indudablemente a Yamaki como una empresa interesante porque ya teníamos una red de distribución. Nos dan la oportunidad de distribuir junto con otra empresa por un año la marca, y lo que nos dijeron es: venga, después de un año tomamos la decisión cuál va a ser el distribuidor exclusivo para Colombia de la marca, y nosotros, después de 6 meses de empezar un trabajo bastante interesante, ya logramos en 6 meses que la marca dijera: vea, Yamaki definitivamente es el distribuidor actual de la marca. Hay una historia interesante que contar, porque creo que la mayoría y la historia, y por eso mencioné que AKG fue la primera marca reconocida que representó Yamaki. Sin embargo, de pronto para las personas que trabajan con nosotros, que llevan muchos años, de hecho hay un par de personas que son más antiguas de lo que llevo hecho en Yamaki, la primera marca que importamos nosotros y que representamos realmente fue una marca española de cabinas y amplificadores. Era una marca que se llamaba Music Zone. Era una marca de altísima calidad, fue una marca interesante con la que tuvimos que aliarnos con una empresa que ya importaba, y trajimos un contenedor, fue nuestro primer contenedor que importamos de estos productos a Colombia, donde la mitad la compró el señor. Indudablemente lo que hicimos fue presentarle el proyecto y convencerlo de que eran productos exitosos. Él creyó, invirtió en la mitad del contenedor, nosotros pagamos la otra mitad, y indudablemente era una marca de muy buena calidad, pero ellos también eran nuevos en la exportación de productos, no nos brindaron mucho apoyo, y ese fue el motivo por el cual duramos un par de años trabajando con la marca. No la nombramos mucho porque pues es una marca que no tiene un reconocimiento importante a nivel del mundo, pero la realidad es que la primera marca que representamos importantes es esta marca española. Cerrando paréntesis de las marcas, sufrimos un revés de parte de la marca porque cambian al presidente del grupo Harman. Como lo mencioné al comienzo, AKG pertenece a un grupo de marcas muy reconocidas en el mundo, y en una feria muy importante la que participamos desde hace muchos años, llamada NAN, en Estados Unidos, nos dan la lamentable noticia de que el nuevo director del grupo Harman toma la decisión de que una sola empresa es la que debe tener la distribución de todas las marcas del grupo. Nosotros como Yamaki solamente teníamos AKG, y indudablemente nos retiran la marca.
Los de la marca nos decían siempre, venga, esto es una decisión del grupo, nosotros entendemos y tenemos claridad que el gran trabajo que ha hecho Yamaki, es más, a nivel de Latinoamérica es la única empresa que ha hecho un trabajo tan fuerte, tan positivo y con los mejores resultados, han sido ustedes en Colombia. Lamentablemente, donde manda capitán no manda marinero, el grupo como tal da una directriz, nosotros tenemos que seguirla. Y de hecho nos enteramos que el comercial que nos atendía renuncia un par de semanas después de esta lamentable noticia. Sin embargo, siempre como dice mi mamá, cuando se cierra una puerta, se abren muchas más. Y allí en esa misma feria conocimos a una persona muy interesante que fue un comercial que estaba trabajando para la empresa Proel, una marca italiana. Y allí en esa misma feria, después del revés que sufrimos con AKG, el señor Luigi nos da la oportunidad de empezar a trabajar como distribuidores de la marca Proel. En el año 2006, Shure nos da la oportunidad de tomar la distribución para Colombia de esta marca. Indudablemente Shure siempre ha sido una marca más reconocida a nivel mundial. Y ahí digamos que comienza la historia de Yamaki en la representación de marcas. En el año 2007, empezamos a distribuir QSC, una historia interesante de cómo empezamos con QSC. Los dos delegados de la marca para buscar distribuidores a nivel mundial o a nivel de Latinoamérica mandaron correos a varias compañías al correo de info y nosotros fuimos los primeros en responder ese correo y ellos como lo manifestaban después de la visita que nos hicieron y de entender qué hacía Yamaki, decían una empresa que responde rápidamente correos electrónicos, una empresa que tiene la estructura que tiene Yamaki de distribución, es la empresa que necesita QSC para distribuir sus productos en Colombia. Y allí nace digamos que la historia de la representación de marcas y nace también la historia de muchos premios que empieza a ganar Yamaki como tal, haciendo un trabajo muy fuerte y agresivo, y tanto así que de hecho uno de los primeros premios que gana Yamaki de las marcas que representamos es justamente QSC. En el año 2009 nos dan el premio al mejor distribuidor de Latinoamérica en QSC porque hicimos un trabajo impresionante en Colombia con una nueva línea de productos que ellos habían lanzado en el mercado. Pusimos récord de ventas donde vendimos más de 1000 unidades de una sola referencia aquí en Colombia, y eso significó que en el siguiente año se hiciera la convención de distribuidores de Latinoamérica aquí en el auditorio de Yamaki. 2010 fue el año donde se hizo esta convención, donde tuvimos la oportunidad de que vinieran el CEO de QSC, vinieron varios cargos directivos de QSC, pero no solamente los cargos directivos de QSC, sino los dueños y gerentes de los distribuidores del resto de países de Latinoamérica. Entonces allí arranca la historia de Yamaki en ganar premios por el gran trabajo que se hace aquí en Colombia. Bueno, Yamaki, desde que quedamos mi hermano y yo, bueno, y desde antes, cuando estábamos con los anteriores socios, siempre hemos tenido muy claro justamente los valores. Y los valores es primero, yo siempre he tenido la filosofía de que cuando en la casa a uno le imparten valores y ciertas normas, uno las debe trasladar al mundo y a todos los planos del mundo, no solamente el de trabajo y el empresarial, sino del personal también. Y afortunadamente y gracias a Dios, digamos que contamos con una formación donde siempre la premisa es hacer las cosas bien, no hay que quitarle un peso a nadie, y esta es más una premisa mía y es no pelear con nadie. Personalmente no me gustan las peleas, no me gustan los debates, prefiero hacerme a un lado, sea justo o no, prefiero hacerme a un lado porque considero que resta mucha energía y resta muchas cosas y debemos estar enfocados en otro tipo de cosas.
Allí digamos que nace esa esencia de lo que es Yamaki, siempre hacer las cosas bien, y digamos que desde que nació Yamaki, desde que quedamos al frente Guillermo y yo, siempre ha sido esa premisa, y estoy totalmente seguro que cuando se le pregunta a la competencia, cuando se le pregunta a las marcas que representamos, todos tienen una absoluta claridad de que Yamaki es una compañía que es honesta, que es leal, que no le quita absolutamente nada a nadie y con la que se puede contar como un aliado de confianza. Entonces allí es muy, muy importante que esto lo trasladamos absolutamente a todo el personal, y es muy importante, en especial cuesta un poco de pronto en la parte comercial, donde muchas veces los comerciales ven, venga, pero es que perdimos un negocio y no fueron leales. Ok, yo siempre creo y considero que las recompensas siempre van a llegar, tarde que temprano llegan, y lo importante es hacer las cosas bien. Y creo que el mundo de los negocios nos lo ha mostrado. Hemos tenido en nuestro mundo audiovisual muchas empresas que nacen y a los 10 años ya no existen. ¿Por qué? Porque pues probablemente no han tomado las decisiones correctas, probablemente por un negocio toman una decisión que no es, y al final eso les repercute en ¿qué? Que no hay progreso como tal a largo plazo. Aquí hay una cosa importante para contar, y es el fundador de Yamaki, a nivel de estrategia, digámoslo así, siempre terminaba las cartas que se hacían. En aquel entonces no existía correo electrónico, no existía la tecnología que existe hoy en día, pero él siempre firmaba como siempre amigos, en vez de colocar atentamente o con gusto, él siempre colocaba siempre amigos. Esa palabra, esa frase, siempre amigos, es una frase que nos identifica totalmente con la esencia de Yamaki, y es justamente eso, siempre amigos. Como lo he manifestado yo a muchas personas, somos amigos de absolutamente de todo mundo, somos amigos de nuestra competencia, somos muy buenos amigos de nuestra competencia, y nos encanta que a nuestra competencia les vaya bien. ¿Por qué? Porque pues finalmente están haciendo las cosas bien también, y hay que aprender de los que hacen también las cosas bien. Entonces ese siempre amigos es una frase que nos identifica muy bien con que en Yamaki van a tener un aliado de amistad, de confianza y de lealtad. Sí, indudablemente que a nivel de empresarial o de los negocios, no todos son éxitos, no todos son cosas positivas, y de hecho pienso que siempre justamente esas cosas difíciles son las que nos hacen más fuertes, siempre y cuando tomemos las decisiones correctas y tomemos estas cosas que nosotros vemos como negativas como aprendizajes. Y en el caso de Yamaki, por supuesto que no es la excepción. Digamos que hay dos cosas muy importantes que han dejado marca en la historia de Yamaki, han dejado cicatrices, pero cicatrices que finalmente nos han hecho ser más fuertes, y hemos aprendido mucho de ellos. Una, un incendio que sufrimos en el año 2002, donde la bodega que teníamos se incendia. Causas, los bomberos, después de hacer toda la investigación, determinan que hubo un cortocircuito que genera el incendio, y eso es una parte de la historia interesantemente compleja. ¿Por qué? Porque cuando nos llaman a nosotros de alarmas a decirnos, venga, se disparó la alarma y parece que hay un incendio, bueno, esto es también un tema interesante. Durante muchos años, siempre por cosas de la vida, yo vivía al lado de mi hermano. Entonces mi hermano se trasteaba, compraba un apartamento, y por cosas del destino yo resultaba en el apartamento de al lado o en la casa de al lado, y eso fue una cosa interesante en el complemento que teníamos con mi hermano, que más adelante podemos hablar de ese tema. Nos llaman y nos dicen, venga, como que hay un incendio, salimos corriendo y veníamos en el carro, y siempre pensando, no, es una falsa alarma, es una falsa, pero a medida que nos empezábamos a aproximar a la empresa veíamos como la estela de humo subía, y no, definitivamente sí es un incendio. Es un tema súper fuerte, porque es llegar y no poder hacer absolutamente nada, ver cómo se consume las llamas todo el trabajo que uno tiene o que ha hecho durante muchos años. De hecho, recuerdo mucho que nos sentamos con mi hermano en el andén al frente, y en el caso mío, y le contaba esto yo a mi esposa y a algunas personas que yo veía, cómo me pasaba mi vida, cómo me pasaba
cuando yo era niño como una muerte. Fue básicamente como una muerte porque pues estaba yendo todo lo que teníamos, todos los sueños, todo lo que teníamos allí proyectado se estaba quemando y consumiendo. Entonces fue un tema fuerte. Sin embargo, también gracias digamos que a nuestra formación, pero al apoyo de las personas, tuvimos muchos consejos y cosas muy buenas a raíz de este incendio, y es parte del resultado de hacer siempre las cosas bien. Justamente los proveedores empezaron a decirnos, venga, tienes 6 meses de pago, los más canzones para cobrar nos decían, tienes 6 meses de pago y pida lo que quieras, mi bodega está abierta, venga, sigan produciendo, sigan haciendo las cosas bien. Y una cosa muy importante que nos dijo una persona que nos apoyó siempre mucho es, no paren, ya estos son cenizas, se convierten en cenizas, pero ustedes tienen que seguir adelante, no se queden aquí pensando en qué pasó, por qué pasó, sino sigan adelante. Y efectivamente eso fue lo que hicimos junto con mi hermano y por supuesto junto con todo el grupo de personas que en ese momento estaban con nosotros, porque entenderán que cuando el grupo de colaboradores ven que se incendia la empresa, pues todos podrían llegar a pensar, no, esta vaina se jodió, se quebró y pues vámonos. Y gracias a Dios tuvimos la gran fortuna de que todos los colaboradores siguieron también creyendo en este proyecto y nos siguieron acompañando. Y una cosa muy bonita de todo esto es que justamente nosotros veníamos creciendo, pero veníamos creciendo a un ritmo relativamente limitado, y a raíz de ese incendio se nos abre a nosotros el panorama de posibilidades y compramos una bodega más grande, que es la bodega donde estamos actualmente, y empezamos a tener un crecimiento supremamente increíble. Fue como un renacer, y así es como lo vemos nosotros, fue un renacer. De las cenizas renacimos con el apoyo absolutamente de los colaboradores, por supuesto, en ese momento, de nuestras familias indudablemente, que venga, hay que seguir adelante, porque pues claro, un incendio es una cosa muy fuerte, y absolutamente todos los proveedores que eran mucho más grandes que nosotros en ese momento, y nos decían lo que ustedes necesiten, nos regalaron mesas, nos regalaron estanterías, se comportaron de una manera increíble que al final nos llenó de satisfacción, y finalmente entendimos que el hacer las cosas bien, allí viviéndolas en carne propia, nos iba a significar esto, y es un progreso en ese momento bien interesante. Es más, desde ese año, desde el 2002 del incendio, Yamaki no ha parado de crecer, siempre ha estado en un constante crecimiento, por supuesto, haciendo el paréntesis de pandemia, pero indudablemente desde ese momento siempre hemos tenido un crecimiento bien interesante. En ese mismo tema del incendio, que fue un viernes para sábado, el sábado todos los colaboradores llegaron a ayudarnos a recoger las cenizas y demás, y para, como diríamos, completar el chico, van a almorzar ahí a la esquina de donde estábamos ubicados, y el almuerzo de ese sábado era arroz con pollo, y todos los que fueron se intoxicaron. Es decir, el lunes estábamos incendiados y estábamos con la mayoría del personal intoxicados e incapacitados. Entonces, un pequeño paréntesis interesante de esa prueba, bien interesante, y como les decía, al final ni por la mente de Guillermo, ni por la mía, ni por la de nuestras familias pasó hay que acabar y empezar otra cosa diferente, sino esto es lo que hacemos, esto es lo que sabemos hacer, y seguimos adelante. Bueno, y otro segundo marca que está en la historia de Yamaki indudablemente, pues es el lamentable fallecimiento de mi hermano Guillermo. Es una historia de fortaleza de parte de mi hermano, y aquí hay una cosa bien interesante que contar, y es desde que fallece mi papá, digamos que siempre yo estuve con él, y al final siempre éramos un complemento, siempre trabajamos los dos. Cuando empezamos en la parte de carpintería, cuando él se fue a Yamaki, yo duré un año largo trabajando como contratista solo, pero después yo llegué a Yamaki, y desde ese momento que llegamos a Yamaki siempre estuvimos trabajando los dos. Y finalmente era una parte, siempre mi esposa me lo dice, ustedes eran con un complemento. Indudablemente él tenía una forma de ser muy distinta a la mía, y eso al final funcionaba muy bien porque era el complemento. Él era una persona más
impulsiva en todo sentido, y cuando hablo de impulsiva no quiere decir para cosas malas, sino al contrario, para cosas buenas. Siempre estaba, hagamos, y yo era como, venga, espere y aterricemos, y él se encargaba absolutamente de todo lo que era la parte comercial, era el que se movía, y yo estaba, digamos que tras bambalinas, en la parte administrativa, que es lo que siempre me ha gustado mucho. Indudablemente cuando a él le detectan el cáncer, de hecho ese momento en que se detecta el cáncer de Guillermo es también una historia interesante, porque fue previo a un Infocon, y para ese Infocon teníamos una reunión justamente con QSC, donde íbamos a finiquitar la distribución de QSC. Y unos 3 meses antes de esa feria es cuando le detectan el cáncer. Bueno, realmente es cuando empieza con los síntomas, le hacen pues todos los exámenes, biopsia y demás. Entonces yo tengo que viajar solo, y en plena feria es que me entero pues que lamentablemente era un tumor maligno y que tenía cáncer. Ese fue un viaje muy duro, muy difícil, porque era el primer viaje que hacía yo solo al exterior, a Estados Unidos, enmarcado en vamos a cerrar la distribución de QSC, y enmarcado en que allá me dice, sí, tengo cáncer. Pues es un tema muy, muy, muy fuerte. Sin embargo, logramos la distribución de QSC, donde de hecho, siendo un distribuidor nuevo, se abren las puertas de lo que crea cada uno. Yo creo en Dios, de que nos dan la distribución y de inmediato nos dan un cupo de crédito, que la persona, un amigo que vive en Estados Unidos, nos acompañó, y él, cuando salió a la reunión, me decía, y es la primera vez que veo una empresa americana que le abre un cupo de crédito, y del valor del cupo de crédito de entrada. Esto es algo que nunca se ve normalmente en las compañías americanas. Los americanos son muy cuadriculados, y ellos siempre están, antes de dar un crédito, hacen muchas evaluaciones, y deben tener, digamos que una vida crediticia, una vida comercial, y nosotros hasta ahora íbamos a empezar. Entonces allí arranca un proceso donde pues arranca Guillermo con su proceso de recuperación en la enfermedad, le hacen todos sus tratamientos, y durante él duró 7 años luchando contra la enfermedad, donde digamos que los 3 primeros años después de que le encuentran es el tema de que va a su tratamiento y efectivamente sale exitoso. Después de esos 3 años, después vienen un par de años donde él está totalmente sano, pero después reaparece lamentablemente nuevamente la enfermedad un poco más agresiva, y ahí es donde lamentablemente ya viene de forma más fuerte y agresiva, y no se pudo hacer nada. Pero siempre Guillermo tuvo, y es una enseñanza súper interesante, siempre tuvo la fortaleza. De hecho, estábamos más preocupados y tristes nosotros, la familia, aparentemente, ¿no? Eso era lo que él reflejaba siempre, ¿no? Esa tranquilidad, esa fortaleza, no, yo estoy bien. Él seguía haciendo ejercicio, él iba a las quimios, de hecho en el hospital, mientras le hacía quimios, mandó llevar su bicicleta estática, siempre tenía esa montería, y siempre nos decía, nosotros, yo estoy bien, y mi mamá llorando, mis hermanas llorando, la esposa llorando, y yo casi que lloraba, pero siempre estaba la fortaleza de parte de él. Hasta el último día, pienso yo que el último día previo a su fallecimiento, él siempre me decía, no, yo estoy bien, yo el lunes voy a estar en la casa. Hay una anécdota interesante con un cliente que me escribe el viernes y me dice, venga, quiero ir a visitar a Guillermo. Yo le escribo por el chat a Guillermo, le digo, venga, tal persona quiere ir a visitar mañana sábado, y él me dice, no, el lunes ya voy a estar en la casa, entonces dígale a él que mejor me visite el lunes en la casa, y él fallece al siguiente día, ese sábado. Indudablemente que es una marca muy grande en la historia, más que el propio incendio, porque es la pérdida de, en mi caso, pues un hermano, un complemento. Este es un tema que todavía cuesta, a pesar de que llevamos 13 años ya, vamos a cumplir este año. Es un tema un poco difícil, pero bueno, y nada, a nivel personal para mí era un reto bastante fuerte. Sin embargo, digamos que durante esos 7 años de lucha de Guillermo, yo lo veo así, fue una preparación
mía junto con él a introducirme en el mundo que él manejaba, que era todo ese mundo comercial, todo ese mundo social, todo ese tema de estar con los proveedores, con los clientes y demás. Y finalmente, sí, creo que Guillermo, como él me lo dijo, yo me voy totalmente tranquilo, realizado, hicimos todo lo que yo quería hacer y al final sé que la empresa queda en unas muy buenas manos, entonces me voy tranquilo. Claro, eso son palabras de una responsabilidad muy grande para mí, pero ok, aquí seguimos adelante siguiendo, digamos, que esa visión, ese complemento y seguimos creciendo con el sueño que junto con él fuimos planeando año tras año. Teníamos proyectado que a los 50 años supuestamente bajábamos la guardia. Bajábamos la guardia, no quiere decir que nos fuéramos a retirar, íbamos a bajar el ritmo. Sin embargo, pues él lo bajó antes y me dejó aquí en el puesto a mí y estoy tratando de cumplir ese tema de que después de los 50, tengo un poquito más de 50 y estoy tratando de empezar a bajar un poquito el ritmo. Pero nada, estamos aquí siguiendo, digamos que nunca hemos perdido de vista ese legado que nos dejó Guillermo indudablemente. De hecho, en las personas que trabajan con nosotros desde hace muchos años, siguen teniendo el recuerdo de Guillermo de una forma muy positiva. Los mismos clientes siguen teniendo ese recuerdo y digamos que de parte mía nunca fue la intención cómo borramos ese recuerdo, sino todo lo contrario, hay que seguir teniendo recuerdo porque no podemos borrar esa historia de Yamaki. Y es más, Yamaki dentro de nuestra visión tiene previsto que dure 100, 200 años, no lo sé. Ojalá siempre en esa historia de las generaciones siguientes se siga entendiendo este tema de la historia. Venga, ¿quiénes fueron los fundadores? ¿Cómo nace Yamaki? ¿Y cuál es la esencia de Yamaki? Entonces es bien interesante ese tema. Pues Yamaki hoy en día, o el grupo empresarial Yamaki hoy en día, tiene más de 130 personas que laboran con nosotros. Es una responsabilidad grande cada vez que pienso en ese número y siempre pongo mi falta de pelo, poquita, mi falta de pelo como wow, cada vez que pienso son 130 personas, digo wow, 130 personas es una responsabilidad muy grande y de hecho es así como yo lo veo, como una responsabilidad. De hecho, parte de la esencia de Yamaki es también eso, es cómo las personas que están junto con Yamaki van creciendo, porque como lo dije en un comienzo, nuestra familia no es solamente mi esposa o nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestras mamás, sino es absolutamente cada una de estas 130 personas hacen parte de la familia Yamaki y es algo que siempre yo llevo en la mente. Venga, cada persona que está con Yamaki pues es una responsabilidad, así lo veo, somos 130, tenemos una estructura que desde hace mucho tiempo también siempre y la hemos querido estructurar como una empresa. A veces cuesta un poco porque pues estructurar una empresa hace que se tengan varios departamentos, hace que se tenga muchas cosas que de hecho cuando uno está empezando no entiende y no ve, pero eso es lo que hemos hecho en Yamaki, hacer una compañía de estructura, una compañía sólida, una compañía que somos número uno hace mucho tiempo, somos número uno, podría decir yo que desde que prácticamente nacimos, éramos los número uno haciendo amplificadores, después empezamos a ser los número uno distribuyendo marcas y eso es lo que somos número uno prácticamente desde que nacimos. Indudablemente que el mercado y muchos temas vienen cambiando y hoy en día somos reconocidos como tal y creo que nos reconocen justamente por eso, porque hay una estructura donde tenemos 10 departamentos bien estructurados, bien diseñados con sus respectivos líderes y pienso que eso nos ha ayudado mucho a seguir creciendo. También porque justamente parte del trabajo que yo siempre veo en los líderes es que ellos también aporten y parte de este crecimiento de Yamaki es justamente no solamente las ideas que en su momento tuvimos con Guillermo o solamente las ideas mías, sino que particularmente yo soy del tipo de persona que siempre está compartiendo con los demás, venga, estoy pensando esto, hacemos tal cosa, porque parte de lo que se aprende en este mundo de los negocios y el mundo de la vida es que pues uno muchas veces tiene visión
ni siquiera 180, nuestros ojos no nos alcanzan a ver 180, y es importante tener una visión 360, y esa visión 360 pienso yo que nos la dan justamente todos estos líderes que están alrededor de nosotros, todas estas personas en las cuales confío indudablemente, sé que ellos confían en mí, en que seguimos construyendo y labrando una empresa muy fuerte y muy estructurada, una empresa que hoy en día pues representa más de 30 marcas, que al igual que las 130 responsabilidades que yo veo con los colaboradores, son más de 30 responsabilidades con las marcas. Siempre lo he dicho, yo lo veo así, las marcas también son una responsabilidad. ¿Por qué? Porque la marca y la persona que nos está dando a nosotros la posibilidad de trabajar con ellos está esperando algo a cambio de nosotros, y eso para mí es una responsabilidad. Hemos tenido la gran fortuna de que hace muchos años, bueno, esto es un tema interesante, cuando empezábamos a distribuir marcas, siempre estábamos buscando, me gustaría tener esta marca, me gustaría tener esta otra, me gustaría, esta marca sería súper interesante tenerla, y hoy en día pues le hemos tenido que decir a muchas de esas marcas que cuando empezamos eran como nuestro, qué chévere, decirles que no por responsabilidad también, y decir no es prepotencia, no es venga, hoy me está diciendo que no, y como lo explico a las marcas, no es responsable tomar la marca porque yo ya tengo una que tiene productos similares y no haríamos un buen trabajo con las dos, y prefiero seguir haciendo muy buen trabajo en las que tenemos, y ustedes pueden conseguir un mejor aliado que realmente se enfoque en sus portafolios de productos. Entonces pienso que eso es un tema interesante, y reitero, no es prepotencia el decir no, es más responsabilidad, y creo que así lo han visto absolutamente todas las marcas a las que le hemos tenido que decir no. Bueno, una parte interesante, justamente aparte de la estructura empresarial que tiene Yamaki, es justamente parte del trabajo que venimos haciendo ya hace varios años, y es inicialmente de hecho un tema comercial desde hace más de 12 años. Parte de cómo el comercio y las marcas empiezan a ver el futuro, nos dicen tienen que estructurar su compañía en 3 verticales, que efectivamente es lo que hacemos nosotros. Estructuramos 3 verticales que las llamamos Mavic, que es la línea que enfocamos a los productos de retail o de consumo, la línea de sistemas integrados, que es lo que enfocamos a la parte de proyectos como tal, y la línea de Avil, que es la parte de profesional. Son 3 verticales muy bien marcadas, y para eso indudablemente nosotros como compañía también hacemos una estructura para poder sostener estas 3 unidades de negocio, y allí es donde empezamos a trabajar fuertemente, donde estructuramos una parte comercial más fuerte con un gerente de ventas, con un grupo de ejecutivos, con un grupo de ingenieros que nos puedan ayudar justamente a crecer en estas 2 unidades nuevas, que básicamente la de sistemas integrados y en la que es Avid, porque la de consumo, la de Mavic, ya era en la que nacimos y era la que venimos manejando muy bien. De hecho es la unidad de negocio más importante actualmente para Yamaki, lo sigue siendo, y estructuramos una parte fuerte en que, por ejemplo, somos muy fuertes en servicio técnico. Tenemos un grupo de servicio técnico con un ingeniero como el jefe de servicio técnico, con técnicos e ingenieros trabajando fuertemente para poder dar ese soporte a las marcas. Nuestro jefe ha viajado absolutamente a capacitarse con todas las marcas para poder dar el soporte adecuado. Tratamos de tener inventario de las partes, indudablemente que no somos infalibles, pero trabajamos fuertemente en poder dar el mejor soporte a través de servicio técnico, pero no solamente con servicio técnico, sino que también tenemos un grupo de profesionales muy fuerte como son los desarrolladores de mercado, que los llamamos también gerentes de marca, con los que estamos constantemente generando acompañamientos. Por ejemplo, en la parte de Pro estamos constantemente tratando de estar, o no tratando, estando atentos a nuestros clientes, a de qué manera les podemos ayudar, y también para nosotros poder tener ese feedback del desempeño de las soluciones que nosotros vendemos. Entonces estamos constantemente allí, y también con espacios de capacitación. Digamos que nosotros siempre hemos sido muy convencidos de que la parte educacional es muy importante. De hecho, hemos creado espacios justamente para eso. De hecho, el primer espacio que se creó para capacitación fue un auditorio que diseñó y se construyó junto con un edificio
que tenemos actualmente, y ese lo diseñó y lo construyó mi hermano Guillermo Rueda. Ese fue el primer auditorio que tuvimos, un auditorio que tiene capacidad para 40 personas. Allí hemos hecho certificaciones, hemos hecho muchas cosas interesantes. Después vemos la necesidad justamente de tener un showroom un poco más corporativo cuando empezamos a estructurar la parte de sistemas integrados, y es cuando invertimos en una oficina en el norte donde hacemos un showroom que lo llamamos el CEA, Centro de Experiencia Audiovisual, donde tenemos 3 espacios muy interesantes, muy exclusivos para poder hacer y mostrar todas las soluciones audiovisuales, donde hacemos también capacitaciones junto con las marcas, donde también nuestros propios ingenieros hacen capacitaciones, y está en un punto interesante de la ciudad que le gusta mucho a la gente estar por la ubicación, que es estratégica, y este espacio donde estamos hoy. Es el último espacio que veníamos proyectándolo hace más de un año. Es el auditorio Avior. Aprovecho el cuñazo porque ese lo desarrollé y lo propuse yo. Avior significa Audio, Video, Iluminación Osvaldo Rueda, por eso este nombre, que es un espacio que justamente se diseña para poder mostrar todas las soluciones del audio, video, iluminación profesional. Es un espacio interesante, indudablemente que hacemos talleres y enfocamos la parte educacional al desarrollo de las marcas de nosotros, pero eso indudablemente va acompañado a que las personas que reciben esta capacitación lo utilizan también para el desarrollo de sus propios negocios. Hay una cosa bien interesante, que nosotros tenemos nuestros valores, nuestra misión, nuestra visión, y la revisamos cada 5 años. El año pasado, en finales de año, justamente revisamos nuestros valores, nuestra misión y nuestra visión para cómo nos veíamos hasta el año 2030. Y esto lo hacemos justamente en compañía de varios directivos y de varias personas estratégicas y que llevan muchos años, y otros estratégicos en la compañía. Y uno de ellos me pregunta, bueno, pero ingeniero, ¿y usted cómo ve a Yamaki? Y entonces es una pregunta interesante, y le respondí yo, no con prepotencia, y esto sí es muy importante. Creo que las personas que han tenido la oportunidad de conocerme saben que no soy prepotente, soy más bien un poco tímido. Yo le decía, hay un tema complejo cuando hacen esa pregunta, y es porque me la vengo haciendo yo. Y normalmente, ¿cuál es la respuesta de cualquier persona a la que le preguntan cómo ve usted su empresa, o qué quiere usted de su empresa, o qué quiere usted de usted mismo, cómo se proyecta? Y todos respondemos, creo que ser el número 1, ¿de acuerdo? Siempre todos vamos a decir, quiero ser el número 1. Pero entonces la respuesta es, bueno, y cuando ya se es uno de los número 1, ¿qué se espera? ¿De acuerdo? Entonces allí yo les decía, es interesante la pregunta cuando ya se es el número 1, cuando, reitero, no quiero ser prepotente, muchos tratan de copiar o hacer cosas similares a las que hacemos nosotros. Entonces aquí, ¿cómo vemos nosotros, o cómo la veo yo a Yamaki? Indudablemente una compañía que va a seguir en un crecimiento interesante, una compañía que no debe perder sus valores, una compañía que estamos tratando de estructurar para que, en la eventualidad de que haga falta Osvaldo Rueda, siga siendo una compañía fuerte y estructurada. Pero creo que tenemos que enfocarnos también en un tema, y es, debe ser una empresa tecnológica, porque nosotros vendemos tecnología, y ya a mí me encanta la tecnología. Por eso invertimos en Yamaki mucho en esa parte tecnológica, no solamente en los productos y en las soluciones que nosotros vendemos, sino en las herramientas de ayuda que nosotros tenemos. Y también el tema de la necesidad ambiental. Creo que allí hay una cosa muy importante, y es que nuestro planeta está sufriendo, y creo que nos tenemos que enfocar como una compañía que va a seguir creciendo, que va a seguir siendo referente en el mercado, pero una compañía que también tiene que empezar a aportar en esa parte social y ambiental. De eso ya venimos trabajando desde el año pasado, pero nos vamos a enfocar muy fuerte en esa parte. Entonces, tratando de concluir este breve resumen en estos minutos de 30 y casi 9 años de historia, aquí lo importante es que el Grupo Empresarial Yamaki es una empresa aliada, una empresa con la que siempre pueden contar, una empresa con la que siempre pueden contar con un consejo, sin importar si son competencia o no.
Eso es otra cosa importante que se me ha olvidado mencionar. Particularmente yo, y es lo que le digo absolutamente a todo el equipo de trabajo, no nos debe dar miedo compartir el conocimiento. Todo lo que nosotros sepamos y nos pregunten, tenemos que enseñarlo, no debemos tener miedo de que, uy, pero se lo estoy diciendo a mi competencia, no debemos tener miedo a eso. Si la competencia nos supera y es mejor que nosotros, debe ser que están haciendo algo mejor que nosotros y eso nos debe servir a nosotros para decir, oiga, pues pucha, me estoy durmiendo o está pasando algo, pero no nos debemos preocupar por eso. Entonces, siempre van a contar con Yamaki en un aliado, siempre van a encontrar en Yamaki en que van a tener una solución honesta, en que van a tener un trabajo de equipo honesto. Entonces siempre van a encontrar en Yamaki siempre amigos.